Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un material de análisis que, se aleja bastante de las convenciones políticas tradicionales. Bastante, sí. Vamos a sumergirnos de lleno en el Plan de Gobierno 2026-2031 del partido político peruano Progresemos. Y para poner esto en perspectiva desde el principio, creo que hay que visualizar el documento por un segundo. Totalmente. Porque, digamos, la carta de presentación visual es sumamente peculiar. O sea, no es la clásica portada. Exacto. 0 fotografías de un candidato presidencial posando solemne. Nada de eso. El logo del partido es, literalmente, la silueta de un perro de color verde brillante sobre un fondo amarillo intenso. Y al revisar las páginas interiores, uno se encuentra con fotos de perros de verdad. Sí, un Golden Retriever, un pastor australiano. Sentados directamente frente al Palacio de Gobierno. Con una frase inmensa que dice, cito, por aquellos que no tienen voz. Es una decisión de diseño que te establece una declaración de principios desde la página 1. Te marca la pauta. Claro. Deja clarísimo que la agenda prioriza temas que normalmente ocupan un lugar marginal en los discursos convencionales. Y justo esa es la misión de nuestra inmersión de hoy. Desempacar este documento. Primero, el diagnóstico crudo que hacen sobre los problemas del Perú actual. Y segundo, explorar las propuestas concretas que ofrecen. Que incluyen soluciones muy de choque. Sí, a veces bastante radicales, la verdad. Y antes de meternos de lleno en ese diagnóstico, creo que es pertinente hacer una aclaración analítica rápida. Siempre es bueno. Este plan contiene reformas y políticas que generan un debate fuertísimo en la esfera pública, y el objetivo aquí no es tomar partido. Cero sesgos. No buscamos respaldar ni condenar estas ideas. El propósito es desglosar objetivamente lo que postula el documento original para quienes nos escuchan. A ver, arranquemos entonces por la radiografía del país. Cuando uno revisa este diagnóstico inicial, las cifras te chocan un poco con esa imagen de crecimiento macroeconómico que a veces se proyecta hacia afuera. Sí, parten de una premisa durísima. Señalan que la pobreza monetaria afectaba al 29% de la población en 2023. Y dicen, bajó marginalmente al 27.6% en 2024. Claro. Pero inmediatamente ponen el foco en un dato que cambia toda la perspectiva. Hablan de un asombroso 31.8% adicional de la población en estado de vulnerabilidad. Y ese concepto es vital para entender la filosofía de este plan. Estar en estado de vulnerabilidad significa que, estadísticamente, la persona no es pobre. En el papel. En el papel, exacto. Pero su situación financiera es tan, pero tan precaria que cualquier shock externo la hunde. Una emergencia médica. O perder un mes de ingresos, un desastre natural. Eso los empujaría directamente por debajo de la línea de pobreza. ¿Y qué causa esto? El partido identifica como verdadero motor de esta fragilidad a la altísima tasa de informalidad laboral. Los números que presentan ahí son abrumadores. Indican que el 90.5% de la población pobre ocupada. O sea, que tiene algún tipo de trabajo. Exacto. Lo hace en la informalidad absoluta. 9 de cada 10. Sin seguros, sin beneficios. Es un sistema donde el ciudadano asume el 100% del riesgo diario. Y el diagnóstico no se queda solo en lo laboral. No, conectan esto con las brechas territoriales. Hay un desequilibrio masivo. Lima concentra casi la mitad del PBI. Mientras el resto del país sufre. Y lo ilustran perfecto con la infraestructura básica. Para cerrar la brecha de agua y alcantarillado, señalan que se requiere una inversión de 90,000 millones de soles. 90,000 millones. Y ahí es donde la matemática colapsa. Totalmente. Porque el Estado solo logra ejecutar entre 4,000 y 5,000 millones al año en estas obras. Tomaría unas 2 décadas cerrar esa brecha. Asumiendo que no se rompa nada en el camino. Lo cual es imposible. Y esta ineficiencia nos lleva a otros 2 factores críticos que ellos diagnostican. La crisis institucional y la ambiental. Hablemos de la institucional. Se apoyan en datos de la Contraloría de 2023. Ajá. Calculan que la corrupción le cuesta al país más de 24,000 millones de soles anuales. Dinero que, matemáticamente, podría financiar ese cierre de brechas de agua muchísimo más rápido. Claro. Y el factor ambiental no se queda atrás. Destacan la vulnerabilidad climática con un dato de miedo. La pérdida de los glaciares. 22% de pérdida en la Cordillera Blanca en solo 30 años. Considerando que gran parte de la costa, incluida Lima, depende del agua de los Andes. Es una amenaza directa. Entonces, resumiendo este bloque, tenemos un Estado acorralado por informalidad, corrupción, burocracia y cambio climático.
La gran pregunta es qué soluciones de arquitectura proponen para esto. Y las respuestas son de choque. Entrando al eje 1, que es seguridad, vemos medidas fuertísimas. Muy contundentes. La más llamativa, diría yo, es la propuesta de retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La famosa Corte IDH. La lógica que explica el partido aquí es recuperar lo que denominan soberanía jurídica penal. Claro. Tenemos, ojo, terrorismo, sicariato, crimen organizado, violación de menores. Es un giro total hacia la mano dura. Y lo complementan con el sistema carcelario. Proponen cárceles de máxima seguridad, pero con trabajo penitenciario obligatorio. Que tiene un fin económico. Sí, que el interno pague las reparaciones civiles a sus víctimas con ese trabajo. Buscan un resarcimiento integral enfocado en la víctima. Y esta filosofía de control va más allá de las prisiones. En lo migratorio, expulsión inmediata de extranjeros que cometan delitos. ¿Sumario sin procesos largos? También van contra los préstamos gota a gota. Esas mafias financieras informales que extorsionan a la gente. Exacto. Proponen usar inteligencia financiera para bloquearles los fondos en tiempo real. Y en el día a día del ciudadano, plantean redefinir la legítima defensa. Porque hoy, a veces, la víctima termina penalizada por defenderse de un asalto. Quieren blindar jurídicamente a la víctima. Ahora, si conectamos esto con el panorama general, vemos que esta idea de recuperar soberanía se extiende hasta el mar. Sí, proponen un retroceso de 10 millas marinas. Para proteger la pesca artesanal de las grandes flotas extranjeras. Y en la selva, con la minería ilegal. Ahí van directo contra el REINFO, el registro de formalización minera. Que muchos dicen que se usa como escudo legal para operar impunemente. Y la solución que dan es la caducidad automática para quienes no cumplan los requisitos ambientales. Cierran esa ventana de golpe. Solucionar ese 90% de informalidad asumen que el problema principal es la burocracia del propio Estado. Claro, el Estado como obstáculo. Así que proponen la ventanilla única digital. 0 papeles, formalización de tu empresa en 24 horas. Y para incentivar este paso, introducen bonos para las MIPES. Para que el Estado asuma parte de los costos cuando formalicen a un trabajador. Pero el cambio de filosofía más fuerte es cómo ven a las entidades reguladoras. La SUNAT, que ve los impuestos, y la SUNAFIL, que ve lo laboral. Quieren transformarlas. Dejar de ser entes recaudadores y castigadores. Para ser asesores del crecimiento. O sea, proponen que no haya multas económicas en los primeros 2 años de funcionamiento de una microempresa. Es un intento de reconstruir confianza. Totalmente. Y a nivel macro tienen esta regla de inversión social protegida. Esto es interesante. Buscan blindar los presupuestos de salud y educación. Siempre y cuando el PBI crezca más del 3%. ¿Y cómo lo financian? Aplicando tijera a la burocracia. Recortando de manera inmediata un 20% del presupuesto de asesorías y consultorías externas del Estado. Y además de los recortes, impulsan las buenas prácticas con el sello Empresa Noble y Ética. Esto te otorga beneficios tributarios directos si como empresa demuestras que respetas los derechos laborales, el medio ambiente y a los animales. Es una condición muy cualitativa, ¿no? Condicionar beneficios a esto será un reto administrativo. Sin duda. Y hablando del poder del Estado, su propuesta anticorrupción es puramente tecnológica. Inteligencia artificial en tiempo real. Cruce masivo de datos, cuentas bancarias, registros de propiedad, movimientos de los funcionarios. Interoperabilidad total. Si el algoritmo detecta un desbalance patrimonial, se activa la alerta. Y la sanción es la muerte civil. Inhabilitación perpetua tanto para el funcionario como para la empresa involucrada. Es súper eficiente en papel, pero imagínate la escala de vigilancia financiera que requiere. Priorizan la transparencia total por encima de la privacidad tradicional. Y bueno, habiendo visto esto, entremos al eje diferenciador, el núcleo de Progresemos. Volvemos al logo del perro verde. Aquí es donde se pone realmente interesante. Hablamos de construir un Perú animalista y ambiental. Quieren elevar el bienestar animal a nivel de la Constitución. Reconocer a los animales de compañía como sujetos de derecho. Dejarían de ser considerados bienes muebles o propiedades. Serían seres sintientes, lo que habilita penas de cárcel efectivas por maltrato. Y proponen incluir ética animal como curso obligatorio en el currículum escolar.
Formar a las nuevas generaciones en empatía, Pero en lo operativo van fuerte. Hospitales veterinarios regionales. con quirófanos y diagnóstico por imágenes, pero operando con tarifas sociales. Porque ven la salud de los animales en familias vulnerables como un tema de salud pública. Exacto, para prevenir enfermedades zoonóticas. También farmacias populares veterinarias y, ojo a esto, campañas masivas de esterilización como política pública oficial. No solo como esfuerzos aislados. Y suman un registro público de agresores de animales. Como un registro de deudores, pero que te prohíbe de por vida volver a tener un animal a tu cargo. Y toda esta sensibilidad animalista conecta con su visión de economía circular. Bonos de aire limpio para premiar empresas que reduzcan su huella de carbono. Formalización de los recicladores, integrándolos al sistema de seguridad social. Y para las zonas andinas, donde hablamos de los glaciares, proponen la siembra y cosecha de agua. Retener el agua de lluvia en las olas altas para que filtre al subsuelo. Y que fluya en época de sequía, pero masificando esto con paneles solares y riego tecnificado en zonas rurales. Mezclando conocimiento ancestral con tecnología. Lo que nos da el pase perfecto para el último bloque. Educación, salud y el futuro tecnológico. Retomando la brecha con las regiones, en educación proponen los complejos educativos integrales rurales. Centralizar recursos, inicial, primaria, secundaria, salud y deporte en un solo lugar. Y la conectividad, porque ese siempre es el problema. Lo resuelven con internet satelital de baja órbita. Conectividad ininterrumpida sin importar la geografía. Y la tecnología sigue. Quieren llevar las deserciones escolares a cero usando algoritmos. Sí, un software nacional cruza la asistencia y notas. Si un alumno falta 3 días seguidos, salta una alerta automática. Y el protocolo dice que en menos de 48 horas un equipo social debe presentarse físicamente en la casa del estudiante. Para ver si hay trabajo infantil o problemas de salud. Logísticamente es un reto monumental. Tremendo. También proponen Perú Lee y Progresa, usando inteligencia artificial para alfabetizar adultos a su propio ritmo. Y un bono del 25% extra para maestros de educación intercultural bilingüe. Reconociendo la diversidad del país. Finalmente, en salud, actúan preventivamente. Historia clínica electrónica universal. Todo integrado en una base de datos. Y el programa Primeros 1000 días. Dispositivos inteligentes para que agentes comunitarios monitoreen la anemia en tiempo real en los recién nacidos. Para combatirla antes de que genere daño cognitivo. Y el ambicioso despliegue de centros de salud mental comunitarios en absolutamente todas las provincias del país. Reconociendo la salud emocional como pilar. Entonces, a modo de resumen de contrastes, tenemos un plan que combina políticas sociales hipermodernas, derechos animales, inteligencia artificial intensiva, internet satelital, educación bilingüe. Pero contrastado con una postura penal sumamente estricta y tradicional, de alguna forma. Salida de la Corte IDH, pena de muerte. Es una mezcla muy particular. Y esto plantea una pregunta importante si analizamos el fondo de todo este modelo. A ver, El plan de Progresemos confía casi ciegamente en la digitalización y la interoperabilidad de datos. SUNAT, bancos, colegios, antecedentes. Exacto. Pero si un Estado tiene el poder tecnológico para cruzar los datos bancarios, el rendimiento escolar y los registros personales de cada ciudadano en tiempo real, Con una alerta para cada cosa. sí, ¿dónde se dibuja la línea entre un Estado protector y súper eficiente y una distopía de vigilancia digital absoluta? ¡Uf! Es el gran debate ético del siglo XXI, del siglo XXI. La eficiencia contra la privacidad ciudadana. Así es. Ha sido un viaje analítico verdaderamente fascinante desempacando este documento. Gracias a la audiencia por acompañarnos. Sigan cuestionando y aprendiendo por su cuenta. Nos vemos. Hasta la próxima inmersión profunda.